Muy buenos días, hoy vamos a estar hablando sobre Brasil, mi compañera María José Porras Arango y quien les habla Juliana Buitrago Osorio. El gobierno de Brasil. La política de Brasil ocurre en un marco de una república democrática representativa presidencial federal, por lo cual el presidente de Brasil es el jefe del Estado como la cabeza del gobierno de un sistema pluriforme. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno, el legislativo es concedido tanto en los gobiernos como en las dos cámaras de Congreso Nacional. La judicial es independiente del ejecutivo y la legislatura. Brasil está dividido en 26 estados y un distrito federal. La constitución política que rige en el momento del país es la de 1988. El presidente de Brasil es Jair Bolsonaro. Él se sostiene en el poder durante 4 años, con derecho a reelección, y él elige su propio gabinete. Brasil está dividido en dos tipos de unidades subnacionales, estados y municipalidades. Los estados brasileños son entidades autónomas organizadas con ramas de administración completas, independencia financiera relativa y su propio conjunto de símbolos, pero todos tienen el mismo modelo de administración. Tienen elecciones cada 4 años y la Constitución permite que tengan sus propios impuestos. Entre los estados más importantes en términos de poder demográfico y económico son Sao Paulo y Río de Janeiro. Brasil en este momento no se encuentra bajo una crisis de seguridad, pero sí lo hizo en el 2010 y en el 2014. 5 de los retos que enfrentó Brasil en el 2019. El primero es el desempleo creciente en todo el territorio, ya que aumentó la informalidad y la desigualdad de ingresos. En promedio hay 6,2 millones de personas en desempleo. Segundo, niños y adolescentes en la pobreza. El porcentaje es del 43,4%, teniendo en cuenta que son la población más vulnerable, el número crece con el tiempo. Tercero, viviendas inadecuadas. 27 millones de personas viven en casas inapropiadas que no cuentan con servicios básicos. Cuarto, niños de 4 a 5 años fuera de la escuela. A pesar de que la asistencia es obligatoria, 10,6% de los niños en estas edades no lo hacen. Y quinto, desigualdad entre alumnos de escuelas particulares y públicas. Solo el 35,9% de las personas que acabaron la enseñanza mediana en el sistema público ingresó en la enseñanza superior, frente al 79,2% de los que estudiaron en escuelas públicas sí lo hicieron. La economía de Brasil es la mayor economía en Latinoamérica en cuanto a PIB. Se ha convertido en una de las principales del mundo a partir del 2003, propiciando un incremento del volumen y precio de la demanda internacional de materias primas. Se logró alcanzar una mayor estabilidad macroeconómica y una reducción de los niveles de pobreza con una expansión de programas a la asistencia social a los pobres. Brasil Economía 2020 COVID. Según un informe de W Noticias titulado Brasil se encima a la peor crisis económica de su historia, la combinación de inestabilidad política y catástrofe sanitaria amenaza con volverse explosiva para una economía tambaleante. Los indicadores y proyecciones sugieren que esta será la peor recesión que haya vivido. Esta no será solo una crisis más. Según los economistas entrevistados por DW, puede ser la peor que haya vivido el país, porque surge en un momento en que se intentaba retomar el crecimiento y en medio de la inestabilidad política. Además, no será posible contar con el sector externo, también severamente afectado por la pandemia. En una proyección de Genial Investimentos, la caída del PIB dependerá del tiempo que la economía esté paralizada. En el escenario más optimista, con 50 días de aislamiento social, el retroceso será de un 3,3%. En el más pesimista, de 70 días, la cifra llegará al 8,6%. Por otra parte, la tasa de desempleo podría elevarse del 12,2% actual a un 18,7% hasta finales de año. Sería la mayor desde los 80, según la coordinadora del Boletín Macroeconómico, Silvia Matos. La crisis del coronavirus ya lleva a 1,5 millones de brasileños a acudir al seguro de desempleo. Entre marzo y abril, las solicitudes aumentaron en un 31% con respecto al del año anterior, según datos del Ministerio de Economía. Quien no pierde su empleo tiene jornada y salario reducido. Más de 7 millones de trabajadores están en este nuevo régimen.